Curso de cálculo 1, veamos la derivada de la función inversa. Si f es una función biyectiva en algún dominio, es decir, que tiene inversa, y sea f a la menos 1 su función inversa, nosotros sabemos que se cumple esto, ¿no? Que la composición de dos funciones inversas nos devuelve al mismo lugar. En otras palabras, que f de f a la menos 1 de x nos da x. Bien, si derivamos ambos lados de esta ecuación, noten que estoy usando esta notación para que no nos desacostumbremos. Tendríamos lo siguiente, ¿no? De este lado tenemos la derivada de x respecto de x, no es otra cosa que 1. Y de este lado estoy pasando de esta notación a esta notación para volver a remarcar que estamos hablando de lo mismo, pero fíjense que aquí tenemos una composición de funciones. Es decir, que para derivar esto necesitamos la regla de la cadena. La derivada de la función de afuera por la de adentro, idéntica como estaba, multiplicada por la derivada de la función de adentro. Y en otras palabras, fíjense, si yo despejo este término, lo que estaría obteniendo es esto, que la derivada de la función inversa es 1 sobre f' de f a la menos 1 de x. Esta es una buena noticia porque significa que para encontrar esta derivada, yo necesito conocer solo la derivada de la función original. ¿Sí? Fíjense cómo podemos aplicar esto, por ejemplo, si yo tengo la función arcoseno. Sabemos que la función inversa del seno de x es el arcoseno de x o seno a la menos 1 de x. Lo voy a trabajar con arcoseno de x. Entonces, yo tengo que el seno del arcoseno de x es x. Voy a volver a hacer el teorema solo usando estos senos. Si yo derivo ambos lados de la ecuación, ¿sí? Aquí tendría la derivada de x es 1. Y de este lado una regla de la cadena, ¿no? La derivada del seno es coseno por lo que estaba adentro exactamente, por la derivada de lo de adentro, que es el arcoseno de x. Entonces, si yo despejo esto, tendría esto, que la derivada del arcoseno de x es 1 sobre el coseno del arcoseno de x. A decir verdad, el resultado podría quedar aquí. Sin embargo, fíjense esto. Nosotros sabemos que el coseno al cuadrado de algo más el seno al cuadrado de ese mismo algo es 1, la identidad trigonométrica de siempre. En otras palabras, el coseno de ese algo es la raíz de 1 menos seno al cuadrado. ¿Sí? Y entonces, si yo suplanto eso aquí, en vez de escribir coseno, escribo la raíz de 1 menos seno al cuadrado, tendría esto, ¿no? Que la derivada del arcoseno de x es 1 sobre la raíz de 1 menos el seno al cuadrado del arcoseno de x. Fíjense en esto. Seno al cuadrado quiere decir seno de arcoseno por seno de arcoseno, ¿no? Este seno al cuadrado quiere decir seno por seno. Y cada uno de estos, seno del arcoseno es simplemente x, ¿no? Funciones inversas. Así que esto es x por x, que es x al cuadrado. Al final, entonces, la derivada del arcoseno de x es 1 sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado. Y esa es la idea de la derivada de funciones inversas. Sobre todo las vamos a usar para funciones inversas trigonométricas. Entonces, los desafío a hacer estos tres ejercicios. La derivada del arco coseno, la derivada del arco tangente y la derivada del arco cotangente. Para estos dos les pueden ayudar estas dos identidades trigonométricas, ¿no? Que 1 más tangente al cuadrado de algo es secante al cuadrado de algo, y 1 más cotangente al cuadrado de algo es el cosecante al cuadrado de ese mismo algo. Y para terminar este video, yo sé que es un tema completamente separado, pero les muestro las derivadas de orden superior, que es simplemente esto, ¿sí? Si f es una función derivable en x, esta es la derivada. Yo puedo agarrar esto y volver a derivarlo, ¿sí? Si nosotros derivamos la derivada, lo que obtenemos es la segunda derivada de la función. La notación que usamos es el doble apóstrofe o la diferencial al cuadrado por diferencial de x al cuadrado. ¿Sí? Después voy a contarles un poco más sobre esto. Y si volvemos a derivar eso, tengo la tercera derivada y así. ¿Sí? Por ejemplo, fíjense, si yo tengo esta función, 7x más 6x, he escogido una simple más el seno de 4x. Yo sé que la primera derivada sería esto, ¿no? 7 más 18x al cuadrado más, ya saben, por la regla de la cadena, 4 por el coseno de 4x. Si derivo esto de nuevo, el 7 desaparece, ¿no? La derivada de una constante es 0. Esto se hace 36x y la derivada de esto vuelve a salir el 4. La derivada de coseno es menos seno,
el 4 sale, menos 16 coseno de 4x, y así yo podría seguir encontrando la tercera, la cuarta, y así las derivadas de orden superior.